Juan de Castellanos 105.4 FM. Bienvenido al Magazine Viva la Juan. Un espacio fresco, entretenido, divertido y agradable para acompañar tus tardes. Curiosidades, noticias, podcast de expertos. Música, datos para tu bienestar y entretenimiento. Magazine Viva la Juan. Cuatro y 39 de la tarde. Un saludo muy especial para todos aquellos que se conectan a esta hora con los 105.4 FM Juan de Castellanos, y los que ya están conectados, pues muy bien porque realmente la música de la emisora de la Juan de Castellanos sabemos que los hace muy pero muy felices. Así que un saludo para todos ustedes en esta tarde. Les da la bienvenida al Magazine Viva la Juan Paola Chinome, quien se encuentra en compañía de César Uriel Martínez Peña. César, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola, y muy buenas tardes a toda la audiencia de la emisora Juan de Castellanos y del Magazine Viva la Juan. Estábamos con una tarde un poco soleada, ya se acaba de ir el sol, frío. Está entre soleada por ratos y por frío también a ratos, pero lo importante es que estamos gozando de un buen ambiente que les estamos ofreciendo en la familia de la Juan. Es verdad. Oigan, hoy tenemos un magazine bastante nutrido. Vamos a hablar acerca de los países del Cáucaso. También vamos a tener entrevistas bastante especiales. Una enfocada mucho a una serie audiovisual y otras entrevistas de invitación a eventos, a simposios, a talleres bien chéveres que ustedes no se pueden perder. Así que estén supremamente conectados con los 105.4 FM Estéreo Juan de Castellanos. Estás escuchando el Magazine Viva la Juan. Aún puedo ver el tren partir. La balada iberoamericana. Los éxitos musicales de todos los tiempos. Comparte con los 105.4 FM Juan de Castellanos. Desde Iberoamérica hacia el recuerdo. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Prográmate con la música más linda de la radio. Acompáñanos. Comparte el campo, disfruta tu hogar, todo converge en un solo lugar. El campo, tu casa. Podcast de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Juan. La naturaleza, la agricultura, los cultivos, los animales y la producción son algunos de los temas que hacen parte de este espacio de información del sector rural. Todos los jueves desde las 6 de la mañana disfruta a través de los 105.4 FM Juan de Castellanos. El campo, tu casa. Un consejo que se aprecia, una motivación para ser mejores y los datos que ayudan a disfrutar cada día. Juventud Lúdica, cápsulas de vida, mensajes del deporte y la motivación para ser mejor cada día. El podcast de Juventud Lúdica transformará tu ser. Los 105.4 FM Juan de Castellanos invita a todos a compartir el entusiasmo y la motivación. Disfruta de la Juventud Lúdica todos los miércoles a las 8 de la mañana. No te lo pierdas. Profundicemos en el tema del día con el experto.
Estás escuchando el Magazine Viva la Juan. Son las 4 de la tarde con 47 minutos. Paola, tenemos una temática especial y además un invitado especial para que nos hable acerca de ese tema, de ese evento que ocurrirá muy pronto en el departamento. ¿Sabes qué es lo mejor? Que son 2 eventos que se aproximan y por eso a esta hora tenemos al profesor Juan Gabriel Salazar Jiménez. Él es PhD en Psicología, Neurociencias y Estadística Médica, además, pues por supuesto, docente de aquí, de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Él nos acompaña a esta hora en el Magazine Viva la Juan. Profe, feliz tarde. Muy buenas tardes, Paulita, muy buenas tardes, Ricardito. Qué alegría volvernos a escuchar desde casa, cuidándonos y bueno, ¿cómo están? Buena tarde. Muy bien, ¿cómo la has pasado en estos tiempos, resto de tiempo sin verte, profe? Bueno, muchas gracias por preguntar. Muy bien, desde casa, trabajando pues bastante bien, con pues, mucha producción académica y bueno, aquí en clase estaba precisamente con mis estudiantes de psicopatología hablando de salud mental en este octubre que nos convoca un poco desde el Día Internacional de la Salud Mental, que es el 10 de octubre y bueno, un poco en todo ese contexto también este próximo jueves que también es el Día Nacional del Trabajo Social en Colombia, entonces todo esto que nos convoca en estos tiempos. Es verdad, profe. A propósito del tema de la salud mental, este jueves 22 hay un foro enfocado a ese tema, ¿verdad? Sí, efectivamente, digamos que la Secretaría de Salud, en cabeza de Martín Barrera, que es quien ha estado haciendo, pues digamos que dentro de lo que implica la dirección de salud mental y de convivencia, la subdirección ha venido pues trabajando en todo este proceso y nos han convocado dentro de un convenio que digamos en un convenio no sino un foro que se llama Cuidar de la Salud Mental, un compromiso familiar y vivir para crecer. Ama la vida, cree en ti, potencia tu ser, que es lo que estaremos este próximo jueves en cabeza del jefe Martín, que va a ser quien lo va a liderar y quien va a hacer la apertura pues el mismo gobernador y pues vamos a estar en compañía también de José Posada Villa, que es médico psiquiatra, Juan Carlos Alba, que es médico psiquiatra, Jorge Noriega, que es ingeniero, que es miembro de la Asociación Colombiana de Personas con Trastorno Bipolar y pues que estaré también digamos que en este contexto hablando desde pues representando a la Juan de Castellanos, que siempre es un orgullo poderla representar. Profe Juan Gabriel, le habla Uriel Martínez. ¿Qué es la neurociencia? Hola Uriel, muy gusto de saludarte. Bueno, la neurociencia digamos que se ha convertido en una serie de disciplinas que trabajan conjuntamente para poder explicar dentro de lo que implica el funcionamiento cerebral, desde las diferentes, digamos, los hemisferios, lo que implica, digamos, que los diferentes lóbulos y todo lo que ha venido, digamos que el sistema computacional, lo que ha implicado la comunicación, lo que ha implicado precisamente, digamos, que todo lo que implica la psicología, también digamos que la medicina dentro de lo que implica el estudio, es todo lo que implica como el funcionamiento del cerebro, lo que nos lleva al comportamiento, pero también cómo está determinado por el contexto, por la historia, está determinado por todo su funcionamiento, por ejemplo, a nivel de las conexiones neuronales que se dan en los aprendizajes, en lo que nos alimentamos, todo esto digamos que como viene incidiendo, entonces pues digamos que se convierte como en un modelo explicativo de lo que es nuestro comportamiento. Bueno, profe, muchísimas gracias por esa contextualización de esa palabra. Volvamos entonces a el foro Cuidar de la Salud Mental, un compromiso familiar. Vemos que además de que es muy interesante, profe, es muy necesario hablar de salud mental y más hoy día, ¿verdad? Cierto, creo que después de que se declaró digamos que la pandemia por la COVID-19 y nos llevó al, digamos que estar en confinamiento en el hogar, pues dentro de todas las palabras que empezaron a emerger como
como el distanciamiento social, después el distanciamiento físico, un poco como que la misma palabra distanciamiento, toda la ansiedad que empezó a generarse. Entonces tuvimos que llegar a un lugar a encontrarnos con nosotros mismos, en nuestras familias, pues, en diferentes situaciones. Entonces, dependiendo de las circunstancias en las cuales estábamos, pues hubo como dos cosas. Por un momento, digamos que elementos de situaciones positivas, pero también situaciones negativas que empezaron, pues, a afectar esto que determinamos o denominamos como salud mental. Entonces, todo esto, pues, ha conllevado un sinnúmero de situaciones particulares en términos de lo que implica los trastornos que empiezan como a aparecer, digamos que estas frecuencias de ocurrencias que se empiezan a dar, la forma en la cual los estamos manejando, los recursos en los cuales nos movilizamos para poder pues afrontar diferentes circunstancias que se nos dan de los hogares. Pues creo que todo esto nos puso a pensar mucho. Y pues bueno, ¿cómo vamos a hablar? Hoy en día hablamos de un tema que me gusta mucho y es el cual voy a hablar el próximo jueves, que se denomina resiliencia, que es la capacidad de sobreponernos ante las adversidades. Y desde allí pues creo que es como a pesar de que estamos en una situación difícil que nos llevó y digamos que socialmente la estamos viviendo, cómo tenemos también esa capacidad de ser resilientes, tanto a nivel individual como la capacidad que tenemos nosotros mismos, pero como para poder tener resiliencia también tenemos que hablar de la resiliencia en la familia, también tenemos que hablar de la resiliencia en términos sociales para poder precisamente afrontar esta situación en la cual estamos pues ahorita abocados. Es verdad, profe. Entonces, este evento de este foro, ¿cuándo se llevará a cabo y por qué plataforma las personas pueden conectarse? Bueno, es este próximo jueves 22 de octubre, va a ser en horario de 8 a 12 de la mañana. La plataforma va a ser por Facebook Live de la Secretaría de Salud de Boyacá. Entonces, digamos que buscan por Facebook Secretaría de Salud de Boyacá y allí pues se va, digamos que por fanpage se va a estar proyectando. Muy bien, pues este es un evento organizado por el Consejo Departamental de Salud Mental, pero también por la Gobernación de Boyacá. Aquí en La Juan, a propósito de también uno de los temas que tocabas era el Día del Trabajador Social, y en La Juan también tenemos pendiente un simposio internacional que se llevará a cabo el siguiente día. Sí, efectivamente, Paulita, pues ese día va a ser, digamos que el 22 en Colombia se celebra el Día del Trabajo Social en el país, y entonces digamos que vamos a hacer pues una reflexión académica con el conjunto de docentes del programa, con los estudiantes y bueno, con una serie digamos del fortalecimiento de redes que está establecido el programa. Entonces vamos a trabajar en un simposio internacional que lo denominamos Retos y Desafíos del Trabajo Social frente a la construcción de una nueva normalidad, lo que no debe ser normal. Esta situación digamos que se da porque muchas cosas en la historia, digamos que en la historia actual, en lo que implica vivir la pandemia, había muchas cosas que no habíamos normalizado. Muchos niños no tenían, pues, digamos que vacunas, no habían podido tener acceso, digamos que los niños que no tenían capacidad precisamente de ingresar y que ahorita todavía no tienen capacidad de ingresar a estudiar porque no tienen un dispositivo electrónico para poder estar, digamos que conectados y tener una educación de calidad. Todas estas situaciones que han demarcado históricamente unas brechas, hoy se agudizaron, hoy tiempo la vemos más agudizada, e implica precisamente que nos reflexionemos que no debemos normalizar estas situaciones en términos sociales. Entonces estamos convocándonos precisamente para poder dialogar en ello con diferentes miradas. Tenemos participación en el área de salud, en el área de educación, en el área de epistemología, en el área precisamente a nivel comunitario, también todo lo que implica a nivel de políticas públicas, en salud mental, que cobra tantas vigencias. Entonces estamos un poco, digamos que en ese contexto y pretexto hablando el próximo viernes. Profe Juan Gabriel, la capacidad de decisión que tienen algunas personas, hay personas que tienen capacidad de decidir, hay otros que son muy indecisos para poder decidir. ¿Esa capacidad de decisión está relacionada con la neurociencia y por qué? Bueno, pues es una muy buena pregunta que no es tan fácil de responder bien. Efectivamente, como modelo explicativo te diría que sí, que podemos digamos que darla desde allí. Es decir,
cómo en términos históricos tu experiencia en la formación de tu comportamiento está dada por estos aprendizajes que has tenido y toda la corteza, digamos que el neocórtex, que tiene que ver más como que en lo humano, en su desarrollo histórico, le ha venido consolidando un poco más en lo que somos ahorita, es decir, toda una historia de nuestro cerebro se ha venido dando por toda esa evolución genética, y todas las estructuras que se han venido dando pues están configuradas desde allí. Ahora, que como nuestra personalidad, que lo que somos está determinado por una historia que tenemos, la relación con nuestros padres, la forma en la cual respondieron cuando éramos niños a nuestro llanto, la forma en la cual nos decían que nos querían, la forma en la cual digamos que nos fueron educando, pues es toda una construcción que se viene a dar en términos de nuestra amígdala, en nuestro hipocampo, que tiene que ver con toda esa memoria, y está regulada con pues el proceso de la corteza prefrontal orbitofrontal, que te determina a ti un poco sobre cómo actúas y qué haces. También tiene que ver con la agresión, también tiene que ver en la forma en la cual expresas tus sentimientos de afecto. Entonces todo este proceso se viene dando. Si tú miras también, por ejemplo, con un autor que es Rizzolatti, que habló sobre las neuronas de espejo, te viene diciendo a ti también cómo lo que los otros, cómo tú sientes posiblemente lo que el otro está sintiendo, y esa capacidad precisamente que se habla desde la teoría de la mente está entre todas estas experiencias que se dan. Entonces podríamos decir que podría explicarse, pero no es tan sencillo, estimado Uriel, responderte a ti como de una manera tan rápida sobre todo lo que constituye. Ajá, ya sacaste el resultado y las conclusiones de una tesis en menos de 2 minutos, profe, felicitaciones. No, más o menos desde allí hay mucho que hacer. Precisamente dentro del trabajo de la tesis del doctorado fue trabajar el sistema representacional que configuraba las mamitas rurales, desde una teoría que me gusta mucho, que es la teoría del apego, que te implica dentro de los vínculos afectivos esa expresión del afecto y la forma en la cual los papás configuran y representan a sus hijos. Entonces desde ahí, ¿cómo trabajamos? Lo trabajamos con una intervención de biofeedback, que era grabarlas y desde ahí hacer pues toda una retroalimentación con ellos, y esto configuraba precisamente en esa forma en la cual los niños toman decisiones y empiezan, digamos, que a sentirse queridos, tienen mejor forma de relacionarse con los demás, va generando pues y va incidiendo muchísimo. Entonces desde ahí pues hay muchas situaciones que son interesantes de explicar. Realmente es un modelo explicativo. Lo que ya hemos aprendido a partir de las neurociencias es que si tenemos ganancia con el afecto, con la manera en la cual expresamos, en la manera en la cual también sabemos regularnos cuando tenemos rabia, porque la tenemos, por ejemplo, sentimientos de frustración, la rabia con una emoción, pero la frustración como un sentimiento, cómo se puede estructurar para que no genere daño a los otros. Ahorita que estamos en el hogar, cómo podemos manejarlo de mejor, pues de una manera mucho más asertiva y adecuada, pues va a promover muchas cosas. Entonces, como modelo explicativo nos da muchas cosas, ahora claro, es cómo podemos actuar en la cotidianidad. Súper chévere. De todos estos temas hablaremos en el foro y también en el simposio internacional. Me imagino que pues se tocarán varios temas así enfocados a trabajo social, y además esas experiencias que han tenido los jóvenes, si no estoy mal, bueno, además que es una jornada bastante larga, ¿no? Es por la mañana y por la tarde. Sí, o sea, y por la tarde, sí. Súper. Voy a hacer las cuñas de que me preguntas, Paulita, sí. Efectivamente vamos a iniciar pues con una apertura que nos va a hacer el padre Camino como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, la profesora María Luisa como directora del programa. Después vamos a tener la conferencia del trabajador social en la formación médica, una experiencia académica por el cambio social y de la salud de los colombianos, reflexiones para pensar acciones frente a la pandemia del COVID-19. Lo va a hacer la profesora Albanilla Triana, quien actualmente es la directora de una especialización médica en salud familiar aquí en la UPTC. Sí. Vamos a hablar también con Alfredo González, quien es trabajador social. Nos va a hablar desde reflexiones. Él ha hecho una serie de encuentros de conferencias que le ha denominado Quédate en Casa, y es una serie de reflexiones de trabajadores sociales en Argentina sobre cómo hablar diferentes problemáticas que se han venido, digamos, que emergiendo en la actualidad, que tienen toda una discusión histórica y las ha puesto en diálogo. Entonces nos va a hablar un poco desde esa perspectiva. Nos va a hablar también la profesora Anabel Chen de la Universidad de Panamá, quien nos va a hacer como todo el proceso de intervención comunitaria que se ha venido haciendo en tiempos de COVID allí en Panamá.
Nos va a hablar el profesor Jorge García, que digamos que tiene un trabajo fuertísimo en términos de toma de decisiones a nivel social desde infancia y adolescencia con políticas públicas desde Perú. Nos va a hablar también la profesora Yamile Edith, que ella nos va a hablar, digamos, borda desde el Colegio Mayor de Cundinamarca sobre cómo hacer intervención en el área de salud mental en esos tiempos de pandemia. Desde la Juan de Castellanos nos va a hablar el profesor Adrián Franco, quien es profesor de la especialización en familia y vínculos intergeneracionales, sobre un estudio que se hizo de la caracterización de salud mental de los estudiantes de trabajo social. Y en la tarde vamos a tener una conferencia que son reflexiones profesionales en tiempos de COVID-19, una lectura del trabajo social que lo hace el profesor Marco Chinchilla, que ha sido, digamos, que un gran exponente en términos de entender todo el proceso crítico desde la postura de trabajo social a nivel latinoamericano. Y en la tarde, lo que tú decías, tenemos pues una enriquecida experiencia de intervención y de investigación que han hecho los estudiantes de sus ejercicios de práctica, de sus propuestas de investigación. Entonces vamos a tener el 6º encuentro regional de experiencias de investigación e intervención en trabajo social. Eso, digamos, que va a ser bastante nutrido con una serie de intervenciones muy interesantes sobre ello. Totalmente, mejor dicho, no se lo pueden perder. Y además hay tiempo para la creatividad porque hay un concurso de caricaturas. Sí, digamos que entre un ejercicio que viene haciendo la docente Zulma del programa de trabajo social, digamos que en estos tiempos de COVID, entonces se va a hacer un ejercicio bastante interesante de su asignatura, como los grandes pensadores como Marx, como Weber, pudiesen, digamos que unas caricaturas de ellos mirando un poco qué dirían de la pandemia en la actualidad. Entonces, si ellos estuvieran ahorita, ¿qué estarían opinando desde sus aportes sociales que construyeron, bueno, que son grandes pensadores que dieron todo el proceso de inicio de las ciencias sociales? Entonces va a ser también interesante desde esa perspectiva. Perfecto, entonces una súper invitación el jueves 22 al foro Cuidar de la Salud Mental, un compromiso familiar, y el viernes 23 de octubre el Simposio Internacional sobre Trabajo Social. La programación la pueden encontrar completa en www.jdc.edu.co, pero el profe Gabriel en esta tarde nos adelantó muchísimo acerca de estos dos eventos. Profe, muchísimas gracias por tu compañía. A ustedes muchas gracias por el espacio y bueno, invitados e invitadas, estos tiempos nos permiten pues poder disfrutar de una serie de eventos que se hacen y yo creo que la Juan de Castellanos ha estado a una altura con todos los programas en estos tiempos de poder hacer una reflexión desde la academia sobre lo que estamos pensando. Entonces pues muchas gracias también por este espacio porque se convierte en un escenario muy importante para promover todo lo que venimos haciendo. Profe, entonces que pase una feliz tarde y también estaremos pendientes de su caricatura que seguramente usted presentará. No he tenido tiempo de hacerla, pero muchas gracias. Sobre la neurociencia. Pero bueno, muchas gracias, estimado Gabriel, estaremos proponiéndola, claro que sí. Profe, que termines de pasar un excelente día, un excelente martes 20 de octubre. Un abrazo igualmente, un saludo para todos los que nos escuchan y siempre con mucho cariño y afecto para todas las familias, los estudiantes, todos directivos y bueno, administrativos y todo el público en general. Un abrazo gigantísimo. Un abrazo. Linda tarde. Gracias. Una profesión que surge de un compromiso con la humanidad y su entorno. Gracias por impulsar, promover, transformar, reconstruir el tejido social y mejorar la calidad de vida. 21 de octubre, Día del Trabajador Social. Una campaña de los 105.4 FM Juan de Castellanos. Este es el podcast que nutre el alma, que nos ayuda a entendernos como sociedad y a construir un pensamiento ideal para ser felices. Somos Humanos, creado por la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Todos los martes a las 11 de la mañana, no te pierdas el podcast Somos Humanos. ¡Te esperamos!
Te presentamos estos consejos para proteger tu salud mental. Recuerda que no estás solo, puedes pedir apoyo emocional. Es importante que sepas que hay posibilidad de enfrentar la adversidad. Tus emociones son reflejo del estado de tu mente. Cuida tu salud mental. Practica 20 minutos de deporte al día. Esto contribuye a mejorar tu bienestar mental, favoreciendo tus pensamientos y emociones. Cultiva pensamientos positivos. Estos te permitirán tener un mejor presente. Comunica asertivamente lo que piensas y sientes. Esto sin duda mejorará la relación con el otro y por tanto tu bienestar y el de quienes te rodean. Busca espacios y personas que te brinden tranquilidad y felicidad. Ten presente que el cuerpo habla lo que la boca calla, por lo cual tu condición física siempre reflejará el estado de tu salud mental. Haz una lista con las tareas que vas a hacer y reconoce tus limitaciones. A veces la sobrecarga diaria se puede compartir con otras personas. Tus obstáculos son desafíos a superar, pero además son oportunidades para aprender, nuevas formas de enfrentarte a los problemas y crecer. Sanar es cuestión de tiempo, pero a veces es cuestión de oportunidad, y siempre habrá una. Una campaña del Centro de Orientación y Escucha Móvil de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, porque nuestra prioridad eres tú. Profundicemos en el tema del día con el experto. Son las 5 de la tarde con 8 minutos. Nosotros continuamos con nuestros invitados. Como lo dijo Paola al inicio de nuestro magazine, hoy es un capítulo bastante nutrido en temáticas y en invitados. Paola, por favor, cuéntenos de quién se trata nuestro siguiente invitado. Claro que sí, se trata de Marco Paredes Manzano. Él es director general de El Camino de los Siglos, una serie audiovisual del canal Telesantiago de Tunja seleccionada en las convocatorias audiovisuales 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Sabemos que todos los medios de comunicación, en especial por supuesto Telesantiago, estaban muy felices por esta selección tan importante que se tuvo en esta convocatoria audiovisual en este 2020. Así que a esta hora, 5 y 9 de la tarde, le damos un saludo muy especial a Marco Paredes, al magazine Viva la Juan. Marcos, feliz tarde. Una feliz tarde, un saludo muy especial a todos los radioescuchas de la emisora Juan de Castellanos FM y de este programa en especial, y a ustedes por la invitación cordial para compartir lo que fue esta experiencia de rodaje del Camino de los Siglos, serie documental. Ya en días pasados habíamos entrevistado a Marco, precisamente que en ese momento nos estaba anunciando que iban a empezar grabaciones de este documental. Entendemos que ya terminaron esas grabaciones por diferentes sitios del departamento de Boyacá y queremos saber cómo les fue con ese primer proceso de producción de El Camino de los Siglos. Sí, cómo no. El Camino de los Siglos es una serie documental de 3 capítulos de 25 minutos, protagonizada por Henry Neiza Rodríguez, que es un artista plástico, historiador, pero sobre todo un promotor y un investigador del patrimonio cultural, material e inmaterial de ahí del departamento de Boyacá. Él hace un viaje de exploración, de conocimiento por diferentes lugares que nos remiten a los elementos prehispánicos, todos los vestigios rupestres de lugares como el Infiernito, el Parque Arqueológico de Monquirá, o como las pinturas de Sáchica, la Piedra del Sol de Cucaita, pasando en un segundo capítulo por todo el arte colonial, la riqueza de la arquitectura de la colonia, de personajes de la literatura nacional como Juan de Castellanos, la Madre del Castillo, y un tercer capítulo donde retomamos lo que es el escenario principal de Tunja y Boyacá, de la
ruta o de la campaña de la independencia que liberó pues a este territorio del dominio español en el siglo XIX. Este viaje, como lo comento, pues nos llevó por diferentes lugares del departamento de Boyacá, desde Tasco, Topaca y Gámeza, pasando por Sáchica, por las ruinas del pueblo de Iguaque, precisamente toda esta zona llena de riqueza natural, lugares como Puente de Boyacá, iglesias con riqueza de pintura mural muy importante como Chivatá, Oicatá, todos estos lugares maravillosos precisamente que muchos de los radioescuchas sé que desconocen y van a tener la oportunidad de acercarse en primera mano con un trabajo de alta definición, con mucha calidad, porque era precisamente el objetivo principal de esta convocatoria, tratar que los canales locales como Telesantiago pudieran dar un paso hacia una producción de más calidad, precisamente para un público que cada vez exige contenidos que estén muy bien realizados y también que tengan contenidos pertinentes, que hablen sobre su historia, sobre su cultura, como una manera de entendernos y tal vez de construir identidad y memoria desde el audiovisual. Marco, ¿por qué decidieron, hacer este viaje a través de lo audiovisual por nuestro departamento? ¿Cómo fue ese impulso? ¿Qué los impulsó? Sí, como comenté, Henry Neiza Rodríguez realmente es un baluarte del patrimonio, de la gestión del patrimonio cultural ahí en Boyacá. Él viene trabajando hace más o menos unos 30 años, una serie de publicaciones, investigaciones, monografías, textos que nos permitieron a través de una investigación audiovisual pues tener una dimensión de las posibilidades que teníamos en escenarios importantísimos para el patrimonio, para la cultura, para la historia ahí en el departamento de Boyacá. Entonces, gracias a ese trabajo, como les digo, de tantos años alrededor de investigar estos temas, nos permitió configurar estos 3 capítulos que en una parte inicial pues está dedicada, como les dije, a todo lo que tiene que ver con lo prehispánico, los mitos de Bachué, el origen de la humanidad desde los muiscas. Un segundo capítulo dedicado más a la parte de la colonia y toda esa influencia española que a la vez tiene elementos arabescos por la influencia que tuvieron los árabes durante tanto tiempo en la península ibérica y toda la cultura que legaron precisamente a este territorio y que luego de alguna manera se trasladó acá cuando el periodo de la conquista y la colonia. Y ese tercer capítulo del siglo XIX dedicado a la ruta a la independencia, con estos escenarios, muchos de los cuales están derruidos, casi a punto de caerse y que simbolizan tal vez ese proceso de falta de terminar la construcción de una nación desde su diversidad y que aún hoy en día nosotros vivimos a diario y que pues hace parte también de este proyecto, no solo acercarse de una manera informativa a este tipo de escenarios de la historia, sino tratar desde la comunidad y de las entidades encargadas de ese cuidado de que se puedan preservar como escenarios de la historia para la construcción de identidad y memoria que tanto lo requiere el país. Entonces, había mucho, como les digo, material alrededor de estos temas desde la parte escrita. El maestro Henry Neiza Rodríguez ha hecho un trabajo monumental de precisamente un álbum, Monumentos Nacionales, que nos ayudó mucho a acercarnos a los escenarios, dado que nosotros no éramos pues del departamento de Boyacá ni de la ciudad de Tunja, pero esto nos permitió tener una idea muy clara de lo que podíamos lograr y fue la base fundamental para hacer este recorrido por diferentes lugares del departamento de Boyacá, Villa de Leyva, Ráquira, la misma Tunja, todos estos escenarios que les comento estuvieron presentes y podrán apreciarlo entre los 3 capítulos. Marco, en este proceso de que ustedes ya han venido realizando para producir este documental que se llama El Camino de los Siglos, que recordemos que es un documental del canal Telesantiago, un medio de comunicación hermano de la emisora Juan de Castellanos, este documental que ganó Telesantiago en la convocatoria MINTIC del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ¿en qué etapa va? ¿En qué momento nosotros podremos ver y oír ese documental? Sí, nosotros el día 17 de septiembre iniciamos todo el proceso de producción con el scouting final de locaciones, la búsqueda final y visita, digámoslo, los escenarios que vamos a utilizar. Inmediatamente el 22 de septiembre, que fue el día del equinoccio para este año, estuvimos en el Parque Arqueológico de Monquirá precisamente registrando ese momento único en el año en el que el sol pues
permite alcanzar un cenit que no produce sombras sobre esta fila de monolitos que fueron pues utilizados por los pueblos originarios mucho antes de los muiscas. Se cree también que ya existía este lugar de observatorio astronómico y que nos da una idea de la capacidad que tenían estos pueblos originarios de leer los astros y de comprender los movimientos precisamente que ocurren en el espacio celeste y que pues ahora para nosotros es muy fácil de comprender, pero que si estamos hablando de 2000, 3000 años atrás, pues nos deja muy sorprendidos. Precisamente era lo que buscábamos hasta el 16, 15 de octubre, que fue el último rodaje en las ruinas del antiguo pueblo de indios de Iguaqui. Ahí estuvimos precisamente terminando todo ese proceso e inmediatamente nos centramos en todo lo que es la etapa de postproducción, de edición, de montaje, de sincronización del audio, porque ustedes deben recordar que nosotros grabamos con una cámara independiente del sonido, muy al estilo de cine. Entonces eso implicó un trabajo de claqueta, de reportes diarios de grabación y de script, que a veces no se está acostumbrado en este tipo de producciones locales documentales, pero que para nosotros es muy importante precisamente a la hora de poder producir un contenido de alta calidad que funcione muy bien para la televisión nacional y en lo posible internacional. Estamos en esa etapa de musicalización y esperamos muy pronto poder empezar a promocionar por las redes del canal Telesantiago a todos los interesados y a la audiencia de Tunja para que se vayan de alguna manera colocando en contacto y conectándose con todo este contenido que es el Camino de los Siglos, y que esperamos en el año 2021 poder organizar un gran evento de exhibición ahí en la ciudad de Tunja y empezar su exhibición desde el canal local Telesantiago y por todo el sistema de medios públicos nacionales que tiene Colombia, en eventos audiovisuales, ferias del mercado, de mercados dedicados a esto de las industrias culturales y creativas, festivales de cine, auditorios universitarios. También queremos producir un DVD con los 3 capítulos que viene con un cómic impreso donde de alguna manera exploramos toda esta mitología o cosmología muisca con diferentes mitos creacionistas, sí, más allá del de Bachuey que tocamos pues en el capítulo inicial para lo del santuario y sobre todo la laguna de Iguaque, que es tan importante para precisamente comprender el origen de la humanidad desde la cosmovisión muisca. Queremos ir a los colegios, a las instituciones de educación media, grados 9, 10 y 11. Sabemos que hay una normativa que exige que todos estos contenidos ligados a la historia sean vinculados a los lineamientos curriculares de ciencias sociales. Entonces un contenido audiovisual como este, donde tocamos la historia, el patrimonio cultural del territorio de Boyacá y de Colombia, pues es muy pertinente a la hora de fomentar la enseñanza de la historia y la construcción de identidad y memoria desde el patrimonio. Entonces eso es parte de lo que queremos lograr en el 2021. Próximamente esperamos sacar el fanpage El Camino de los Siglos para que todos se vayan conectando y vayan conociendo estos materiales que se están produciendo promocionales. Esperamos que Uriel nos apoye y los compañeros periodistas en estas primeras imágenes que hemos compartido para que vean el tipo de escenarios que estábamos trabajando para presentarles en esta serie documental de 3 capítulos. Pues Marco, nos alegra bastante que usted nos haya acompañado durante estos minutos aquí en el magazine Viva la Juana. Estaremos muy pendientes de esa producción, de ese documental de El Camino de los Siglos. Marco, que pase usted una feliz tarde. Igualmente, muchos saludos a todos los radioescuchas ahí en Tunja y Boyacá y que estén muy bien. Esperamos pronto tenerles noticias, imágenes ya, sonidos, música original de toda esta producción que es histórica ahí en la ciudad de Popayán y en la ciudad de Tunja y en la televisión local precisamente que se está realizando ahí desde el canal Telesantiago. Muchas gracias por la invitación y por escucharnos. Escuchábamos a Marco Paredes Manzano, director general del Camino de los Siglos. Él es el director de esa serie audiovisual del canal Telesantiago de Tunja, que fue seleccionada en las convocatorias audiovisuales 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y, Paola, a continuación, iremos con nuestro tercer tema de la tarde en el magazine Viva la Juan, que es nuestro podcast, que hoy nos prepara Ricardo y que habla de unas temáticas muy especiales. ¿Cuáles son esas temáticas, Paola? Pues vamos a hablar acerca de los países del Cáucaso, Armenia y Azerbaiyán, y además algo de historia sobre ese conflicto político-militar, que se causó allí. Entonces, los esperamos en unos minuticos
en Sin Visa por el Mundo, aquí a través de los 105.4 de FM Estéreo. ¿Te imaginas no tener restricciones, ni fronteras, ni visa? Pues tenemos la posibilidad de viajar y conocer el mundo, su historia, las culturas, en Sin Visa por el Mundo. Este es el podcast que te invita a aprender desde donde te encuentres. ¡Todos a bordo! Bienvenidos al podcast Sin Visa por el Mundo. El día de hoy queremos seguir disfrutando y compartiendo mucho más acerca de nuestro mundo, la cultura, la historia, la tradición. Hay distintos capítulos que nos hablan de esos destinos, de esos lugares paradisíacos, tal vez ciudades espectaculares. El día de hoy tenemos un destino interesante. ¿Por qué? Porque habla acerca de la política, acerca de la historia de una región que está en conflicto. Mi nombre es Ricardo Rodríguez y les presento Sin Visa por el Mundo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales. Se trata de el docente Leonardo Mejía, nos va a hablar acerca de este tema. Tiene muchísimo para comentarnos en Sin Visa por el Mundo. Sin Visa por la historia. Profe Leonardo, bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo ve la política internacional? ¿Cómo ve las dinámicas internacionales post pandemia? Hechos importantes, regresar nuevamente a la habitualidad, regresar nuevamente a las calles. Eso es algo que en todo el mundo se está viendo. ¿Cómo lo está viendo? Primera opinión. Muchas gracias. Bienvenido, profe. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para todos los que nos escuchan a través de la emisora de la Juan. Y pues este mundo tan complejo y que este año 2020 nos enfrenta a unas situaciones que no dejan de poner en riesgo una estabilidad o un orden internacional. La pandemia ha dejado para los estados una incertidumbre y varios elementos interesantes de analizar en la postura de lo que es el poder en el mundo. Un poder que se esperaba pudiera lograr darle cierto orden o estabilidad a partir de desafío tan grande que nos deja la pandemia. Debería haber un poco más de unidad frente a esta problemática. Pero lo que se está evidenciando es que continúan siendo las aspiraciones propias de los estados una iniciativa propia que no se veía sino en los años de la Guerra Fría, es decir, las luchas de poder, la geopolítica como elemento trascendental en la política internacional. Entonces el mundo post pandemia, si es que la podemos denominar de esa manera, pues es un mundo complejo, difícil, pero interesante para los académicos y los estudiosos de estas temáticas. Perfecto. Conocemos ahora un poco más de lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro planeta. Ahora hablemos de un hecho que en serio pues está dejando noticias a nivel internacional, y ese es el conflicto que se viene presentando entre Armenia y Azerbaiyán. Cuéntenos, profe, ¿qué sucede? Políticamente hablando, culturalmente hablando, ¿cuál es el trasfondo de esa situación? ¿Cómo empezó este problema? Sí, pues Ricardo, este tema al que hace alusión es un conflicto que se está presentando en este momento en el Cáucaso, y es básicamente un conflicto que muchos analistas de geopolítica plantean de un conflicto no resuelto, y ese conflicto no resuelto tiene que ver con esa desintegración de la Unión Soviética, en donde empezaron las distintas
naciones a buscar su independencia que llevaron al fin de la Unión Soviética. Este espacio territorial es un espacio estratégico supremamente importante para lo que va a ser la historia de la Unión Soviética, la historia rusa como tal. Entonces tiene raíces que no son solamente del momento, sino tiene raíces históricas, culturales y evidentemente hoy en día entran a representar toda una amenaza a la seguridad, más allá de los intereses que haya en recursos naturales como son los que tiene el Mar Caspio y Azerbaiyán, sino por unas cuestiones religiosas, como puede ser el caso del genocidio no reconocido por parte de Turquía en 1915 contra la población armenia. Y los armenios han sido perseguidos por los turcos desde la historia, pero fue en ese fatídico año del 1915 donde se dio lo que se conoce como el exterminio armenio. Esa ya es de por sí una primera aproximación hacia este conflicto que puede escalonar y puede traer unas confrontaciones complejas, porque esperamos que no se eleven el escalonamiento de las confrontaciones militares y que sea la diplomacia la que alcance algún tipo de paz transicional o alguna estabilidad frente a en esta región. Pero es bastante complejo y es la atención que nos tiene a todos en este momento con los ojos puestos en el Cáucaso. Uno puede decir que, bueno, este conflicto no nos toca, no nos corresponde, pero alcanzo a percibir que lo que sucede allá también nos puede afectar. Profe Leonardo, ¿de qué forma puede suceder esto? El conflicto parece lejano, evidentemente, pero como todos los conflictos y como todo este planeta hoy en día, pues ya las longitudes de distancia y de tiempo se han totalmente disminuido. Entonces, los fenómenos que ocurren en cualquier parte del mundo nos afectan directa o indirectamente. Diariamente se perciben situaciones que nos afectan a todos, desde el Estado como tal hasta la persona natural, trabajadora, luchadora del diario vivir de una sociedad. Entonces, ya decir que un conflicto no es muy lejano y que no nos afecta es bastante complejo. Ahora, en lo que tiene que ver con el Cáucaso, pues hay elementos un poco históricos, pero que podría llegar a traer unas consecuencias a partir del involucramiento de los Estados Unidos en una región como es el Cáucaso, tratando de proteger algún tipo de interés de controlar la expansión de Rusia, de Putin, en un año electoral como el que estamos viviendo, pues se convierte en un elemento importante. Hay que estar muy pendiente de eso. Para Rusia, que está mostrando su fuerza de poder a partir del desarrollo armamentístico que ha presentado en los últimos años, su expansión que ya se dio en el 2013 con la anexación de la península de Crimea de Ucrania, con la inestabilidad en Bielorrusia y con este tema de Armenia y Azerbaiyán, que es un territorio que antiguamente era de la Unión Soviética y que Vladimir Putin desea expandir y retomar para su bien estos espacios. Entonces se están colocando en esta balanza pues nuevamente un tema de la Unión Soviética y los Estados Unidos, un tema un poco de Guerra Fría, y de igual manera también tenemos que tener presente a Europa, ¿no? ¿Cuál es el papel de una Europa que se ha venido desestimulando su proceso de unidad con la salida del Reino Unido? Entonces es un tema bien interesante y hay que ponerle mucha atención. ¿Cuál es el papel
de Colombia, pues evidentemente también en el tema de pandemia, pues estamos un poquito alejados de una realidad que puede afectar la estabilidad mundial, ¿no? Y ese tiene que haber algún tipo de pronunciamiento o algún tipo de aproximación a estas realidades internacionales, pero que la vemos muy muy lejana por parte del gobierno colombiano hoy en día, ¿no? Sin visa por el mundo. Un saludo para todos nuestros amables oyentes que disfrutan todas las semanas este producto radial de los 105.4 FM Juan de Castellanos. De igual forma le queremos enviar un saludo muy especial a nuestro amigo y docente de la JDC, Leonardo Mejía. Mi profe, para finalizar, ¿alguna conclusión, algún dato trascendental que debamos conocer en torno a estas dificultades, a esta problemática, a este conflicto internacional que de por sí debemos conocer y debemos tener en cuenta, porque somos habitantes de este planeta y somos los responsables del futuro del mismo? Pues Ricardo, muchas gracias, y atendiendo a esa última pregunta, creo que muy importante fijar la visión a 3 temas trascendentales. La primera, creo que el tema de la pandemia, no solamente por las cuestiones que tienen que ver con la salud, ya propiamente de la enfermedad o del virus, sino lo que puede llegar a provocar las otras elementos como son la pobreza, el incremento de la pobreza, y ese incremento de la pobreza va a generar otro tipo de enfermedades, ¿sí? Las cuestiones cardíacas, las cuestiones de la cabeza, etcétera. O sea, hay elementos que hay que tenerlos muy muy presentes hoy en día, y obviamente la pandemia, pues ojalá se pueda encontrar la cura. El segundo elemento es igualmente el tema económico, las crisis económicas que se presentarán en los próximos meses van a ser cada vez más complejas las situaciones entre los estados, y esto puede perjudicar evidentemente a todo el planeta. Y por último, pues las tensiones que se dan a partir de la crisis que se viene presentando, la crisis política en los Estados Unidos, y estas manifestaciones casi tan disparejas de la campaña del 2020 en los Estados Unidos, en donde empiezan a aparecer problemáticas como de xenofobia, problemáticas de odios raciales dentro de los Estados Unidos, que obviamente hay que ponerle mucha atención a estos elementos. Nosotros como minoría latinoamericana, latinos en los Estados Unidos, pues tenemos que estar muy pendiente a estas situaciones porque nos afectan. Y ya para el país, pues obviamente esperemos que podamos mantener un ritmo de disminución del contagio por parte de la pandemia, y que los efectos económicos sean rápidos y que podamos encontrar un nuevo rumbo. Pues bien, de esta forma llegamos al final del podcast Sin Visa por el Mundo. En esta oportunidad, conociendo un poco más acerca de esa situación que se presenta en Armenia y Azerbaiyán, países que están en conflicto. Conocimos cuáles fueron los orígenes de ese conflicto, la situación, la gente y la política internacional. Un agradecimiento al profesor Leonardo Mejía, que nos brindó este apoyo, estos datos y esta información. Nos encontraremos en una próxima oportunidad para seguir hablando del mundo, y pues lógicamente vamos a viajar sin visa. Un agradecimiento y hasta la próxima. Chao, chao. Estás escuchando el magazine Viva la Juan.
5:36 de la tarde. ¿Qué tal este podcast de Sin Visa por el Mundo? Conocimos algo de historia de estos países tan importantes, países del Cáucaso. Hoy en Sin Visa por el Mundo y en el magazine Viva la Juan. Los acompañaron en esta tarde Paola Chinome y César Uriel Martínez Peña. Cecitar, gracias por tu compañía, por esta tarde súper recargada de invitaciones. Por supuesto, Paola, muchas gracias también a usted y muchas gracias a toda la audiencia de la emisora Juan de Castellanos por estar conectada con nosotros. Y además, una buena noticia es que estamos 24 horas del día. Así que si usted no puede dormir, puede sintonizar 105.4 FM o también puede escucharnos a través de la internet en jdc.edu.co/emisora. Es verdad, así que nos vemos mañana en el informativo de la mañana desde las 7 de la mañana. Luego conoceremos un poco más de nuestros podcasts con Plan B, Punto de Encuentro, el magazine también, y los informativos del mediodía también. Mucha música. Disfruten los 105.4 FM Estéreo.